Muchas gracias a todos. A continuación os voy a dejar con María Elena Teixidó. Antes os voy a explicar una cosa. Tengo cuidado que cuentas. Yo en el año 1991, en el Campeonato de España, me rompí el ligamento cruzado, el izquierdo, el derecho y el posterior. Me rompí toda la rodilla izquierda. Y me tiré 2 meses y medio de baja con la pierna para arriba. Y claro, no me dormía. No podía dar clases de karate, no podía ir a trabajar y no me dormía. Y un día, viendo a las 2 de la mañana televisión, Telecinco, aparece un programa que se llamaba Hablando se entiende la gente, que salía Tip, de Tipicoll, salía Tip y presentaba una serie de señores, ponía allí a unos que hablaban de brujos y aquí a unos que hablaban de estrellas y hacía polémica y ellos discutían. Y yo vi allí un señor, si os fijáis, yo llevo una barba parecida, ¿no? Lo mismo que Vicente decía que él cuando encontró a Demetrio, pues le pasó lo que le pasó, pues a mí me pasó lo que me pasó con Joaquín, ¿no? Yo le vi allí en el púlpito aquel del Teatro de Madrid y digo, hostia, yo tengo que conocer a este señor, ¿no? Y empecé a buscar teléfonos, claro, el año 91 ni había internet, ni había Wikipedia, ni había nada. Buscabas la guía telefónica y no lo encontrabas. Y al día siguiente, pues no encontré nada y llamé a Telecinco. Y en Telecinco les pregunté si me podían dar el teléfono de alguno de los ponentes. Y al final me dieron el teléfono de Joaquín. Le llamé por teléfono a un teléfono que tenía de Madrid y el teléfono no contestaba a nadie. Se quedaba vacío y hacía pi, 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 pi. Y a la semana me di cuenta que después del pi había que dejar el mensaje. Entonces pasó una semana y le dejé un mensaje. Y pasó otra semana y me llama. A ver, ¿quién es el que me ha llamado? Muy así. Y digo, ¿es usted el señor Joaquín? Y me dice, sí, soy yo. Digo, es que le he visto en un programa de televisión y estoy muy interesado. Llevo años estudiando astrología por mi cuenta y creo que necesito ayuda. ¿Usted me podría hacer mi carta? Sí, claro. ¿Cómo quieres que te la haga? Te la puedo hacer por cassette, o puedes venir aquí a Madrid, o puedes venir a Barcelona. Ay, yo soy catalán también. Ay, qué bien, mira, pues... Bueno, empezamos a hablar y él me mandó un cassette y yo escuché el cassette y ya me empecé a emocionar, ¿no? Y le mandé el cassette de mi mujer, el cassette de mis hijos y así. Con esos cassettes yo iba estudiando y luego fui a Madrid a conocerle, luego volví a ir a Barcelona a conocerle también en su casa y estuve 1 o 2 años que quedábamos un día, me llamaba por teléfono y él me daba clase y me ponía deberes. Y un día, le llamo yo todo emocionado para la clase del día, y me dice, mira, Antonio, ¿sabes qué te digo? Que soy muy mayor, estoy muy cansado y yo ya no quiero dar más clases. Te voy a dar el teléfono de mi hija María Elena, que ella ahora está ahí con uno de Brasil, y a ver si se centra un poco y que te enseñe ella, que ya sabe mucho. Y bueno, pues la llamé a María Elena y estuve también unos cuantos meses hablando con ella. Cuando dejé de interactuar con ella, estuve 3 meses hasta que me cogió el teléfono el señor Tito. Y a partir de entonces, que estamos hablando del año 2006, 2007, ya siempre he seguido de la mano de Tito, ¿vale? Entonces, para mí hoy es un honor, es un orgullo tener a María Elena y sobre todo poder hablar de Joaquín, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Cómo va? Bueno, yo, ya os han dicho, me llamo María Elena, soy la hija de Joaquín Teixidor. Voy a hacer una historia un poco diferente a la que has hecho tú, pero te voy a poner en pantalla. Vete con cuidado porque te vas a ver, ¿vale? Yo he intentado hacer un poco un pequeño recopilatorio de quién era mi padre a nivel profesional y quiero también hacerle un pequeño homenaje personal. Ya que me han dado esta oportunidad, pues abriré un poco mi corazón
y explicaré lo que ha sido para mí, lógicamente, una persona muy importante, como fue mi padre. Bueno, primero quiero presentároslo. Él nació el 29 de junio de 1929. Su signo solar era Cáncer, el ascendente a finales de Tauro. ¿Os podéis imaginar todos que con esta combinación era de todo, menos una persona que se creyera cualquier cosa? O sea, él tenía que poner el dedito y ver si aquello funcionaba o no funcionaba. Lo cual, pues lógicamente le llevó a una pequeña historia que ahora os contaré, del por qué él entró en el mundo de la astrología. Porque él entró en el mundo de la astrología de una forma muy simpática. Antonio, esta mañana lo hablábamos y decía, te voy a explicar yo la historia. Digo, no me la pises, que la voy a contar yo. Bueno, tengo que retrotraerme a una persona anterior a mi padre. En este caso, era la primera astróloga de la familia. No sé si lo hago bien, no lo hago bien. Sí, vale. Esta, os presento, es la primera astróloga de la familia Teixidor, Enundina Teixidor. Ella era tía de mi padre, era la hermana de su padre. Esta mujer tuvo 2 hijos, ella era pianista, violinista del Liceo de Barcelona, casada con un médico y tenía 2 hijos. Uno mayor que se llamaba Robert y uno más joven, que da la coincidencia que es mi padrino personal, que se llamaba Josep. Por aquellas circunstancias de la vida, Robert se puso enfermo de una pleuresía, estoy hablando de, lógicamente, hace muchísimos años, de una pleuresía que además aumentó esa pleuresía con un error médico. Tanto fue así que con 22 años Robert perdió la vida. Mi tía se volvió loca, literal, porque además era una persona muy viva, muy intensa, y empezó a buscar por Barcelona todas las posibles respuestas a aquella situación que se le había dado. En este caso, pues fue a magos, a artistas, hasta que entró en una librería y encontró un libro, y ese libro se llamaba El hombre y su estrella, de Semestnosti y de la editorial Lara. Devoró el libro y ahí encontró la respuesta del por qué su hijo mayor había fallecido con 22 años por ese error médico. Bueno, ella era una mujer de 1,50 m más o menos, ¿no? Como que había estado en el mundo del artisteo, pues era toda pimpollo, los labios siempre muy pintados y tal, y era como muy expresiva. Un día mi padre va a verla, tenía mi padre 20 y pocos años, y va a verla y le dice, hola tía, vengo a verte porque... Y ella le dice, no, ya sé a qué vienes. Dice, ¿cómo que ya sabes a qué vienes? Sí, vienes a decirme que te casas o que te has casado. Mi padre dice, bueno, ¿y tú cómo lo sabes esto? Me lo ha dicho la astrología. He dicho Cáncer, Tauro, acordaros. La astrología. ¿Quién se cree eso, tía? ¿Cómo me vas a poder decir que la astrología te ha dicho que yo voy a casarme o que me he casado? Y él le dice, bueno, pues no te preocupes, pero sí te hago un vaticinio. Algún día tú vas a saber bastante más astrología que no voy a saber yo. Bueno, él era una persona, y tú lo sabes, muy cachondo, podríamos decir, sería aquellas personas que se ríe de todo y si puede se ríe del mundo. Y bueno, él en aquel momento tenía una afición que era criar palomos mensajeros. Yo no sé si sabéis que los palomos mensajeros se les tiene que poner una anilla justo en el momento del nacimiento que llevan todos los datos, y en este caso están todos los datos de día, fecha, todo, absolutamente todo. Un día él dice, bueno, me voy a reír de mi tía y de la astrología, voy a coger uno de estos palomos. Él había tenido una pareja de palomos mensajeros que habían sido campeones y uno de ellos estaba perfectamente sano, no tenía ningún problema, que fue la fecha que él había cogido, y tenía un hermano que a pocos días de nacer los padres le habían pisado una pata de tal manera que había quedado cojo. Bueno, mi padre se va a ver a mi tía le pasa,
porque aquella figurita pequeñita de 1,50 m, y dice, pasa, dime qué es lo que quieres que te mire. Me dice, tía, por favor, hágame la carta de esta que le estoy trayendo. Ella muy afanosa, se pone, hace sus cálculos con sus libros, sus cosas, tal. Y una vez terminada todo esto, bueno, mi padre se estaba desternillando por dentro, porque además él era muy así, muy controlado externamente, pero a veces tenías que dejarlo correr. Bueno, de golpe y porrazo mi tía se lo queda mirando y le dice, oh, ¿tiene un hermano que es cojo? Fue la única y exclusiva frase que llevó a mi padre a dedicarse casi 70 años a la astrología. Se dice pronto, ¿no? Eso corría más o menos el año 1953. Él tenía poco más de 24 años. Aquí lo veis, ¿vale? Aquí él, pues lógicamente empezó ya todo su camino a nivel de astrología. Fue un gran enamorado. Él aprendió con uno de los grandes maestros que habían en aquella época en Barcelona, que se llamaba Xavi Portabella. Era un abogado que bueno, hacía reuniones clandestinas, porque también en aquella época era bastante difícil el poder asistir a clases de astrología aquí en España. Había la dictadura, era una dictadura dura, y muchas veces se generaban redadas, porque además sabían que habían las clases en la casa de este señor, de Xavi Portabella, y bueno, pues él de todas formas pues asistía a las clases, a veces dormían en prefectura. Hoy estábamos comentando en la mesa que habían redadas de tal forma que a veces cogían se los llevaban a todos, dormían un día por la noche allí en la prefectura de la policía y después los soltaban al día siguiente. No pasaba nada más. Bueno, esta fue la historia por la cual mi padre, con 24 añitos, entró en el mundo de la astrología. Aquí, la que hay debajo soy yo, aunque un poquito más pequeña de lo que soy ahora, pero soy yo. En los años 60 él empezó a dar sus primeros pasos como profesional de astrología, que es decir, empezó a pasar consulta y a hacer sus primeras, podríamos decir, investigaciones o estudios en relación a la astrología. Él tenía como profesión psicología, era psicólogo, lo cual de alguna forma siempre trabajó en la astrología para el conocimiento básico del movimiento personal, trabajo personal, ¿vale? Entonces, él me contaba que por los años más o menos 60, hizo, a través de un amigo, le pidió que hiciera una carta. Él desarrolló esa carta, porque lo había hecho siempre solo de forma privada, para la familia, para la gente más o menos cerca, y entonces un día viene un amigo y le pide que le haga la lectura de una carta astral, y él hace esa lectura de esa carta astral, y algunas veces hasta me había comentado, cobré 25 pesetas por esa carta astral, ¿no? O sea, era aquello, el primer pago de un trabajo o de un estudio que había hecho. Bueno, a partir de aquí hay toda una serie de trayectorias. Él estuvo en radios, estuvo en televisión, tanto españolas como fuera de España. Estuvo en la RAI de Italia, estuvo viajando bastante, y siempre intentó dar una demostración de que la astrología sirve para mucho más que para lo que muchas veces se le atribuye o se le dignifica de una forma fea, ¿no? O sea, hay veces somos criticados porque nos gusta una cosa que es un poco extraña para mucha gente. Él publicó, pero publicó poco, no fue su más... él fue más un creador de ponencias, era un estudiador, un investigador, y creó diferentes ponencias, entre ellas pues, la astronírica, el vocabulario. O sea, es un estudio bastante interesante sobre la astrología y los sueños,
por eso le daba el nombre de astrología o astroagnírica, astrología y sexualidad, la astrología del niño, sexualidad femenina, que esta ponencia la presentó en el segundo Congreso de Campioni d'Italia en Suiza en el año 78, ¿vale? Él ya empezaba a estar reconocido fuera de nuestras fronteras. Hizo también la ponencia de la vida intrauterina y esquema prenatal, ¿correcto? Fue miembro de muchísimas sociedades, de muchísimos proyectos. Realmente hasta casi el momento de él de fallecer estuvo en activo. Yo creo que el último día no tenía una carta en sus manos, pero pocos días yo me había pedido que por favor le montara una carta porque quería leerle a no sé quién algo y necesitaba los datos y él ya tenía dificultad para estar en el ordenador. Vale, participó en congresos, en congresos internacionales en los años 77, finales de los años 70, básicamente, sobre todo en Barcelona, haciendo congresos nacionales al principio, internacionales. Él también participó de congresos internacionales como los de Campioni d'Italia, también en París y en Alemania. Fue una persona bastante reconocida, casi que a veces creo que más fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestras fronteras. Organizó bastantes congresos también, y como los congresos, y ahora vete con cuidado que ahora te vas a ver a tú. Nos montamos 5 personas, entre ellos tú has nombrado también una de las personas. Éramos 5 locos de la astrología, entre ellos mi padre y yo, lógicamente. Estábamos Ernesto Cordero, Carlos Campelo y Elena Martín, que también escribió un libro maravilloso de astrología, tratando los planetas. Y estos 5 locos nos dedicamos a montar congresos nacionales e internacionales en Barcelona. Estos congresos nacionales e internacionales, pues bueno, son 2 proyectos. Tú estuviste justamente en el año 89 y ahora te verás. Si me dejan, claro. Si no me dejan, pues va a ser que no. Ahora. Estos somos los 5 locos que montábamos los congresos del año 88-89. Estábamos allí en el círculo artístico, ¿te acuerdas, Vicente? ¿Vale? Que fue maravilloso, fue toda una experiencia el hecho de poder desarrollar todos esos congresos, que además yo tuve en ese momento también la oportunidad de conocer a grandes personajes del mundo de la astrología, de fuera de nuestras fronteras y de dentro de nuestras fronteras. Esta la he puesto porque, digo, bueno, así el personal se va a reír. La que está sentada a la derecha de mi padre, en la de arriba, y a la izquierda del señor Teixidor, soy yo. Lo digo porque, a que parezco mucho más seria. Yo cuando me vi la foto digo, por Dios, si solo tenía 30 años allí, ¿cómo puede ser posible que yo estuviera ahí con esa cara? Parecía que estuviera enfadada con el mundo. No sé. No encontré ninguna que estuviera sonriente, o sea que me tengo que quedar con estas. Yo quiero también explicar un poco que yo en el año 73 mi padre abrió una escuela de astrología en Barcelona, de la cual yo levanté el dedo y dije, papá, ¿puedo asistir? Y mi padre me dijo, asiste, pero por favor, siéntate detrás, tú estate callada y escucha, porque si no la gente se va a pensar que a ti te doy clases particulares. Después muchas veces mi padre, yo no sé si esto te lo dijo a ti alguna vez, Antonio, pero después él siempre decía, es que yo no sé cómo mi hija aprendió astrología. Yo siempre le decía lo mismo, papá, sentándome, estando atenta al final de la clase, tal y como me preguntaste. Si tú me dijiste claramente que me tenía que sentar al final, pues yo voy y me siento al final. Esto no sé si te lo había contado, porque siempre decía, no sé, pero de alguna forma debe de haber aprendido astrología después de ti. Bueno, estos son los congresos del año 88, prepárate. ¿Qué? ¿Lo ven, señores? Ahí. Pues este señor es el señor Vicente Casañas. Tú no te acordarás, Vicente, pero yo estaba sentada a tu lado, acompañándote en la conferencia,
Estabas ahí, estaba todo serio, parecía una persona muy... que en realidad no lo es, tú también otro loco, ¿no? Pero estabas como muy puesto allí explicando, ¿te acuerdas? Pero esa tiene mucha historia, esa foto, ese congreso, no sé si es esa foto o una igual, es la que se usó para la contraportada del primer libro que se publicó. Es que fue el año que tú hiciste ese libro, por eso... Ese congreso, con ese libro, hablando de ese libro. Vale. Y la que estaba sentada al lado, señores, era yo. Eso era exactamente el año 1989, ¿vale? En Barcelona, en un congreso que estábamos organizando los 5 locos de la astrología de aquella época. Bueno, pues ya te he enseñado, ¿te ves? Y Elena Martín, que también ella falleció ya hace algunos años, por eso también he querido poner esa fotografía, porque yo le tenía un cariño especial a Elena Martín, consideraba que era una persona muy inteligente, una gran estudiadora también de la astrología, de la energía de los planetas especialmente, y era conversar con ella y hablar de lo que significaban los planetas, y era maravilloso. Realmente por eso hice este pequeño recopilatorio de fotos y dije, voy a poner a Elena, que no soy yo, que es Elena, se llamaba Elena, pero no soy yo, ¿vale? En todos estos trabajos que él estuvo haciendo, pues conoció a muchísimas personas. Pero quiero hacer un pequeño apunte. Aquí he escrito solo personas que han fallecido del mundo de la astrología, ¿vale? Sabía que se hacía el honorífico también a Demetrio Santos y sinceramente no lo puse, pero quise poner a María Dolores de Pablo, porque María Dolores de Pablo era una astróloga madrileña, que además para mí fue un poco mi imagen, porque fijaros, yo, una mujer en medio de un mundo en aquel momento completamente masculino, que solo había Elena Martín, yo y pocas mujeres más relacionadas con el mundo de la astrología. Parecía que los profesionales de astrología serios o con responsabilidad, solo podían ser hombres. Entonces, quise poner un honorífico también a María Dolores de Pablos, porque además su hijo también hizo lo mismo que yo, que fue continuar el legado de su madre. Y solo en ese sentido me gustó mucho puse al profesor Lester, conocido de aquella época. Además, era muy divertido porque el profesor Lester evitaba que muchas veces durmieran en prefectura. No sé, los metían dentro de la piso. Pues estaba él por allí en la reunión, no había problema, porque no sé qué chancho yo tenía y no lo metían. Vale, también Emilio Salas, no sé si te acuerdas de él, también hace mucho tiempo. Bueno, él con los congresos internacionales, sobre todo con los que estuvo en Campione, Italia y en París, conoció a personas de mucho renombre, de las cuales tuvo grandes amistades, entre ellas Lisa Monpurgo. Para mí es también una de las mujeres astrólogas de quitarse el sombrero. Alessandre Ruperti, André Barbeau, Michel de Coquelin, tú también los has comentado, Finn Bandal, Robert Burop, Paul Colombet, Alan Ocker, Boris Christoph, que también falleció, y Serena Foglia, que tenía una revista que se llamaba Revista Astra en Italia y que realmente también hizo una gran difusión de astrología en su texto. Bueno, este es el trayecto profesional del señor Joaquín Teixidor. Más o menos, quien más que menos podía más o menos conocerlo, habrá quien lo haya conocido más, habrá quien lo haya conocido menos. Pero no puedo terminar este honorífico, sin hacer una pequeña aportación personal, mi parte de agradecimiento. Entonces, esta parte yo, con vuestro permiso, la voy a leer, porque sinceramente no sé si voy a terminar leyéndola con dignidad o no lo sé, vamos a intentarlo, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a irosla leyendo. Entonces, digo, creo que he presentado brevemente a mi padre, Joaquín Teixidor, a nivel público, muchos años de vida profesional, mucho camino recorrido, intentando siempre dignificar una ciencia que fue y ha sido denostada y embrutecida por muchos.
No me gustaría poder, pero me gustaría poder mostrar su otra faceta, la de padre y amigo. Yo soy la segunda hija de 3 hermanos. Recuerdo desde muy pequeña ver a mi padre con 1000 papeles encima de una mesa haciendo dibujos extraños y mirándolos detenidamente, muy concentrados en ellos. Sinceramente tengo que decir que me resultaba entre curioso y divertido verlo así. Yo creía que los adultos no necesitaban estudiar, pues ellos lo sabían todo. Después me di cuenta que no es así, que todos nos pasamos la vida aprendiendo más y más cada día. Crecí y a mis 15 años, era el año 1973. Si queréis hacer cuentas, tengo 65 años, lo digo por si no es necesario que... ¿vale? Mi padre tomó la decisión, sabia por su parte, de abrir una escuela de astrología y, cómo no, allí quise estar yo. Recuerdo las palabras de mi padre cuando le pedí asistir a sus clases. Si quieres aprender astrología, por mí está bien, pero recuerda que tú debes ponerte al final de la clase y estar callada, escuchando y sin hablar. No quiero que nadie pueda pensar que tú recibes clases particulares. Después de él, siempre decía que no sabía cómo yo había aprendido astrología. Pues está claro, asistiendo a sus clases, estando callada y atenta. Así es como empecé a dar mis primeros pasos en la astrología de la mano de mi padre y gran maestro, a quien he admirado toda mi vida. Él, aparte de enseñarme una materia maravillosa, me inculcó que debía tener respeto y admiración por una ciencia ancestral que siempre mostraba el porqué de cualquier situación que experimentamos durante nuestra vida. Era una persona divertida, aquí lo podéis ver, y alegre, sabía hacer bromas y conservaba una sonrisa hasta en los momentos más dolorosos, incluso una carcajada si era necesario para superar una situación. Fue un padre cariñoso, paciente y amable. No recuerdo verlo muchas veces enfadado, solo en algunas ocasiones. Casi siempre porque mi hermano mayor y yo habíamos organizado algún desastre. Intentar quemar la casa, quedarnos colgados de un árbol, no saber cómo bajar de él, y os podría contar infinidad. Su vida personal no fue fácil. Tuvo que despedirse demasiado pronto de las personas a las que amaba. Y como pueden comprender, esto no resultó sencillo para un cáncer. Se quedó huérfano de padre a los 6 años. Nunca fue capaz de superarlo y lo recordó siempre. Perdió a su madre y al poco tiempo a su esposa, pero la situación que nunca pudo superar fue la pérdida de su hijo mayor hace 15 años. A pesar de todas estas circunstancias, siempre se pintó una sonrisa y salió al mundo a defender su gran pasión, la astrología. El día que falleció mi madre, como él tenía un compromiso en TV3, la televisión de Cataluña, allí estuvo, con su sonrisa, mostrando toda la dignidad que la situación le permitía. Ella nos dejó aquella misma noche. Pero todo esto, y por las muchas situaciones en que la vida me permitió estar junto a mi padre, Joaquín Teixidor, me siento profundamente agradecida y orgullosa de él y del amor, valores, coraje y determinación que me inculcó. Me mostró su amor por la vida. Él deseaba vivir hasta los 100 años y casi lo consigue, se quedó alcanzando los 93. La astrología no quiere. La astrología, su gran pasión por la que luchó hasta el último día de su vida, fue y sigue siendo de un valor incalculable para mí. Soy feliz por haber sido digna de su amor y en especial de su amistad, que me acompañaron siempre.
Él me dio la mano en mis primeros pasos en la vida, pero también me dio la mano en los primeros pasos que di en mi profesión, la astrología. Siento un gran cariño por él y aunque en ocasiones nuestra relación no fue fácil, pues los dos teníamos un fuerte carácter, siempre supimos superar las diferencias con diálogo y mucho amor. Pero me gustaría poder terminar este homenaje de mi padre y amigo Joaquín Teixidor como él lo haría siempre, con una sonrisa. Deseo mostraros la saga de los Teixidor, 3 locos amantes de la astrología. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos.